Buenas tardes, les damos la bienvenida a este cuarto día del segundo Seminario Internacional de Comunicación Política, Transiciones en medio de la crisis. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a esta continuación de este evento que hemos estado desarrollando toda esta semana, organizado por la Maestría en Comunicación Política y el Colegio de América de la Universidad Andina Simón Bolívar. Para nosotros es un placer contar en este día con Wendy Reyes, quien nos va a acompañar en esta ocasión. Básicamente la modalidad de la presentación de hoy es la siguiente. Vamos a tener a Wendy con nosotros alrededor de unos 40 minutos y en la parte final vamos a tener una conversación con ella, preguntas, comentarios, respuestas. Ustedes pueden irlas poniendo a través del chat y yo voy a ir recogiendo estas preguntas, organizándolas y para armar la conversación final con Wendy. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña presentación de nuestra panelista. Wendy es profesora de la Universidad George Washington y consultora política. Dirige la firma Proyelíptica, encargada de desarrollar estrategias, campañas políticas, comunicación de gobiernos, investigación en opinión pública desde hace 13 años. Wendy ha dirigido campañas políticas, cuartos de guerra, ha asesorado a gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en Argentina, en Ecuador, en México y España. Como ustedes ven, pues tiene una larga trayectoria profesional en el campo de la comunicación política. Actualmente es profesora de la Universidad George Washington y de la maestría en comunicación política de nuestra casa de estudios aquí del área de comunicación. También imparte clases en otras universidades de distintos países de América Latina y también acá en Ecuador. Wendy tiene una formación de magíster en Political Management en la George Washington. Es abogada con un minor en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene 2 posgrados, uno en Derechos Humanos y otro en Procesos de Democratización, obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Es coach por International Coaching Community y adicionalmente yo diría, añadiría un aspecto más que es deportista, es corredora. Así que Wendy, bienvenida. Para nosotros es un placer tenerte acá. Y la intervención de Wendy se va a denominar Transición en momentos críticos. Así que te doy la palabra, pues eres muy bienvenida y adelante. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos quienes conforman el área de comunicación de la Universidad Andina, del Colegio de América, a quienes están también promoviendo la maestría en comunicación política. Muchísimas gracias y sobre todo a todos los participantes que se han tomado el tiempo para discutir estos temas tan trascendentales ahora que estamos en medio de una crisis, de una pandemia, y los retos que implica todo esto, desde los gobiernos, las transiciones, retos que fortalecen la democracia. Voy a compartir pantalla para que podamos hacer, no puedo compartir pantalla, algo pasó. Les pido un favor ahí. Andrés, ahora lo revisamos. Pero la idea es que podamos entender cuáles son los retos de los procesos de transición, sobre todo mirando que tenemos muchas gracias, varios procesos electorales que hemos pasado en medio de una pandemia y estos retos se hacen muchísimo más profundos al entender en los momentos críticos en los que nos encontramos viviendo. Tuvimos elecciones, aquí vamos a tener las principales elecciones que tuvimos en el 2020, la elección en Estados Unidos, el plebiscito chileno, elección presidencial en Bolivia, en República Dominicana, sí tuvimos también elecciones legislativas en Perú, en Guyana, otras más locales en México, en Costa Rica y en Uruguay. Pero tuvimos elecciones en pandemia, con todas las dificultades que esto implicó. Tuvimos elecciones en el 2020 y este es el calendario electoral que tenemos en el 2021, que empezó básicamente con nosotros, con Ecuador y con El Salvador. Y esto se replantearon varios valores. Esta pandemia nos ha hecho cambiar muchísimo el tema de cómo nos planteamos los temas electorales en medio de una pandemia
Y básicamente la premisa era, ¿qué precautelamos más? ¿La salud de los votantes o la salud democrática? Y creo que esto estuvo en juego a lo largo de estos procesos y que lo hemos visto desde el 2020. Y hemos también visto muchos aplazamientos en la toma de decisiones. Esto implicaba que la entidad electoral que tenía que regir esto, planificar esto, tenía que enfrentarse a procesos mucho más complicados que solo el tema electoral, tenía que plantearse y ejecutar protocolos para todo el tema sanitario y todos estos riesgos que implicaba, y necesitaba sobre todo dar seguridad, no solo seguridad de transparencia a los ciudadanos de que los resultados iban a respetar, sino en este caso también darles seguridad de que va a haber un distanciamiento social, de que no van a irse a contagiar, de que va a estar todo ordenado. Y creo que esto también planteó muchísimas dudas en los electores. En el Ecuador tenemos el voto obligatorio, pero no en todos los países. Y esto implicó mucho ausentismo. De hecho, en Estados Unidos también cambiaron las reglas y en este año, bueno, en el año pasado, que fueron las elecciones, tuvieron muchísimo más votación por correo porque no querían precisamente acudir por el miedo a la pandemia. Esto se resume en que el reto y el objetivo principal en estos procesos trascendentales para la democracia era velar porque los comicios sean seguros, técnicamente sólidos y poseedores de la legitimidad adecuada según esta institución IDEA internacional, lo cual puso además de manifiesto todo el tema de los miedos frente a todo lo que significaba para los partidos y los candidatos, el tema de enfrentarse a una campaña electoral en medio de una pandemia y el no poder hacer su campaña de tierra, como lo llamamos nosotros los consultores, este contacto directo, esta visita, esta casa por casa, este 1x5, 1x10, o todos estos procesos de movilización de bases, de grassroots, y todo esto que significa una campaña, el contacto tan bonito que es de los candidatos visitando los distintos lugares a los que quieres llegar, conversando con los ciudadanos para entender cuáles son sus necesidades. Son procesos que se dieron muy poco. Aquí vemos 4 de los cierres de campaña en Ecuador en la primera vuelta, que vemos que sí hubo presencia, pero que de todas formas fue un reto muy grande, hubo contagios, en algunos casos tampoco se respetaron mucho los protocolos y es algo que todavía va a existir en el 2021. Además de todos estos retos, nos enfrentamos también a nuevos electores que tienen nuevos valores políticos, que ven distinta la forma de hacer política, la campaña electoral. Aquí vemos a jóvenes desempleados que han vuelto a vivir con sus padres, que se encuentran también tal vez frustrados su educación en muchos de los casos, y otros expectantes a ver cuál va a ser el futuro después de terminar una carrera a distancia. En este caso, los nuevos electores en el promedio a nivel mundial tienen 30 años, estamos hablando de millennials. En el Ecuador el promedio es de 25 años y son electores que ven y que se enamoran de sus candidatos de una forma completamente distinta a lo que pasaba hace 10, 20 años atrás. Y esto implica retos que no solo fueron por la pandemia, que ya venían sucediendo desde tiempos atrás. Y esto es lo que vemos en este cuadro. Este es un estudio del Latinobarómetro, el último estudio que sacó antes de la pandemia, y que básicamente nos dice cuál es la satisfacción con la democracia que tienen los latinoamericanos. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la satisfacción, ¿sí? Vamos a ver desde 1995 hasta el 2018. Y vemos cómo la curva en el 2009, tanto para la satisfacción como para la insatisfacción, tiene un quiebre. Nosotros les llamamos una tendencia a la baja en la satisfacción y una tendencia a la alta en la insatisfacción. Aquí vemos cómo los latinoamericanos, de los 44% que estábamos satisfechos con la democracia, pasamos a apenas 24%, es decir, 2 de cada 10 al 2018, y seguramente esto con la pandemia ha ido incrementándose. En el cuanto a la insatisfacción, subimos del 51 al 71%, es decir, 7 de cada 10 latinoamericanos estábamos satisfechos con la democracia. Esto marcó nuevos valores, nueva forma de enfrentarnos a la política,
de mirar de cerca cómo son los políticos y que implica un cambio completamente para la forma en que estamos ejerciendo la política, el poder, en cómo gobernamos. Esto marcaron ya muchos retos y podríamos también pensar que esto ya se veía en octubre del 2019, cuando hubo levantamientos en Ecuador, cuando hubo levantamientos en Chile, y ahora los procesos que estamos viendo complicados en Perú, en Colombia, que son parte de esto que está ahí, que tenemos que atenderlo desde la gobernanza, desde la política, desde estos procesos de transición que están esperando los ciudadanos que resuelvan. Estos nuevos valores, esta nueva forma de salir a protestar, no solo se vieron en Latinoamérica, se vieron en Estados Unidos, se vieron en Europa y alrededor del mundo por todas estas necesidades insatisfechas, porque no se ha sabido tampoco atender la crisis de manera adecuada, porque la pandemia dejó también mucho que desear. Aquí vemos el movimiento de Black Lives Matter, el tema racial en Estados Unidos, cómo se prendió también con la muerte de George Floyd en medio de una pandemia y se viralizó a nivel mundial. Y esto implica también que estas movilizaciones se plantearon también retos, al igual que las campañas, y un cambio importante que fue el de estar en territorio a tener una muchísima más fuerza en cuanto al sistema digital. Hay una hegemonía del sistema digital, que por supuesto esto ya venía desde hace 5 años, sobre todo atrás, fortaleciéndose mucho la forma en que se manejaba la comunicación política. Aquí tenemos datos de We Are Social y Hotsuri, tiene un informe muy grande de cómo está el sistema digital a nivel mundial y lo tiene por países si a ustedes les interesa. De la población mundial, que somos 7.8 billones de personas, los usuarios únicos de celular son 5.22 millones, es decir, 67%. Los usuarios de Internet llegan al casi 60%, y los usuarios activos de redes sociales llegan al 54%. Esto en el Ecuador implica que de los 17 millones de habitantes, 14 millones son usuarios activos de redes sociales, que esto es importantísimo. Esto implica que es casi el 80% de la población, es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos tiene una red social y se comunica, se informa, mira las noticias a través de una red social. Esto va en crecimiento del 17% anual, ¿sí? Y esto se incrementó mucho con la pandemia. Y se conectan vía teléfonos celulares la mayoría de ecuatorianos. Entonces, esto es lo que ha marcado también un cambio en lo que ha sido las últimas campañas electorales en estos 2 años y también la comunicación de gobierno, que ya venía mucho más fuerte en cuanto a lo digital, pero que estas métricas, de esta forma en cómo nos comunicamos, nos están poniendo también retos que no es lo mismo la comunicación antigua de gobierno como la comunicación actual. En tercer lugar, yo quisiera hablarles del paso importante que implica el terminar una campaña electoral y hacer esta transición de la agenda de campaña al gobierno, que parecería muy fácil, pero que resulta muy complicado, sobre todo cuando son gobiernos que no han tenido experiencia política y que se enfrentan, como en este caso y como en la mayoría de los países en este momento, a dar respuesta a 3 crisis importantes: la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de gobernanza. La crisis económica, que vamos a ver los datos de cómo estamos en cuanto a la pobreza, pero por ejemplo el ofrecimiento de campaña, uno de los ofrecimientos cuando era candidato Guillermo Lasso fue subir el salario básico a $500. En cuanto a la crisis sanitaria fue la oferta de 9 millones en 100 días que la ha mantenido hasta hoy. Y en el tema de gobernanza, tener una transición y muy, digamos, adecuada, con un proceso también de mucho tecnicismo, tanto a nivel de las distintas áreas administrativas, jurídicas y demás. Y esto marcar también un liderazgo institucional. Estos son 3 crisis que le toca al nuevo gobierno enfrentar. Recordemos además cómo terminó el anterior gobierno y en qué estado termina esto, con una crisis económica grande, como los países, Ecuador éramos de los países que menos vacunación habíamos tenido. Cuando salió el anterior gobierno estábamos en el 1% de vacunados, y la crisis de gobernanza que sale el anterior gobierno muy, muy mal, con índices del 10% de aceptación y de credibilidad.
Entre los retos que tiene ahora el actual presidente Guillermo Lasso está atender esta crisis económica, que según los datos oficiales estamos con un 32% de pobreza. Esto implica casi 6 millones de ecuatorianos en pobreza, y esto pasa a ser el 48% a nivel rural, es decir, casi 5 de cada 10 personas a nivel rural viven en pobreza, y la pobreza extrema está en el 15% y a nivel rural en el 28%, que implica casi 3 de cada 10. Estos son datos que también han alertado desde UNICEF, diciendo cuántos niños están en pobreza y cuántos retos de educación necesitan enfrentar este gobierno en cuanto a política pública. Parte también de los retos es el tema de la transición profesional, de cómo están haciendo esta transición, en qué estado están los proyectos, el presupuesto, la política pública. La selección de cuadros, que ya hemos visto parte de su gabinete ya electo en varios, sobre todo en los principales ministerios, todavía nos falta en varias instituciones públicas. También las alianzas estratégicas que va a necesitar. Yo creo que este es de los retos más grandes que va a tener este gobierno. Tiene apenas 12 asambleístas, como pueden ver en este cuadro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y además recordemos que rompe con su aliado, con el que llega a ganar las elecciones del Partido Social Cristiano, que tenía 17, ahora son 16, porque uno se desafilió. Y para llegar a tener mayoría tuvo que hacer alianza con la izquierda democrática, con Pachacuti, que es una alianza que tiene muchas líneas rojas, sobre todo en cuanto a temas que va a exigir el Fondo Monetario Internacional, a los temas también que va a tener la CONAIE, que fue parte del levantamiento de octubre del 2019, que está todavía muy fresco y que son retos que va a tener que enfrentar este gobierno. Así que esa mayoría está por el momento por verse cuánto durará, y es un tema en la relación legislativo-ejecutivo que va a ser parte importante de cómo va a manejar el gobierno estos 4 años. También va a tener que hacer un inventario de promesas y creación de nuevas expectativas. Por ejemplo, ha mantenido el tema de 9 millones de vacunados en 100 días, que está tratando de hacer todas estas alianzas para que lleguen nuevas vacunas. Veamos todas estas expectativas de tanto lo que prometió a cómo es lo que va formando este nuevo gobierno, que lo vamos a ver mucho más claro el momento en que trabajen los primeros 100 días de gobierno, que es cuando los gobiernos nos dicen, bueno, estas son las principales políticas que yo voy a ejercer, así es como he recibido este gobierno, y esta es como yo voy a marcar realmente estos 4 años. Hemos visto, por ejemplo, que de parte de este cambio de la agenda de campaña al gobierno es el gobierno del encuentro, que es parte de las últimas líneas de la segunda campaña, de la segunda vuelta electoral, que ha mantenido como eje comunicacional en este caso. Pero dentro de todo este proceso, creo que el reto importante es el tema de la transición de gobierno, y es parte de lo que quiero hoy comentar con ustedes, y después tendremos espacio para discutir qué son las transiciones de gobierno. Son procesos técnicos y políticos de traspaso de poder, y sobre todo que fortalecen a la democracia. Se dan entre una administración saliente y una electa popularmente, idealmente para que sea un ejercicio de gobernanza. Y esto, si es que cuenta con el apoyo, por ejemplo, de veedurías internacionales o de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, tiene muchísima más fortaleza. Como vamos a ver, por ejemplo, en un proceso de transición local que se dio aquí en la ciudad de Quito hace 2 administraciones, una administración atrás. Miremos el video. Nosotros creemos y tenemos firmes convicciones democráticas, y en estas convicciones democráticas queremos todo lo posible por la consolidación de una ciudad que va más allá de las personas que provisionalmente ocupamos su territorio. En primer lugar, este es un municipio de enorme complejidad. Es un municipio que no puede pararse un solo día. Incluso supongo que algún ministerio, algún otro tipo de entidad podrá pararse, el municipio no puede pararse. Todos los días necesitamos recoger los desechos, todos los días necesitamos dotar de agua potable, todos los días hay servicio de trole hasta las 12 de la noche, sino 24 horas, todos los días. Hemos conversado hace un momento con Mauricio, hay la solicitud que nosotros acogemos plenamente de que en este proceso pueda acompañarnos el Sistema de Naciones Unidas con muchísimo gusto. Hemos pedido a los funcionarios de libre remoción que presenten sus renuncias, eso nos parece que es lógico y adecuado.
de tal manera que la administración entrante tenga toda la libertad para establecer precisamente hombres y mujeres para asegurar esta transición. Hoy tenemos buenas noticias para Quito, y es que emprendemos este camino colaborando entre ambos equipos con el fin de que el municipio pueda continuar en el desarrollo de sus labores en beneficio de la ciudad. Queremos darle continuidad a las acciones que están en marcha. Ingresa por tu voluntad y por tu disposición a colaborar con nosotros y generando una señal muy positiva para la ciudad. También, tal como Augusto lo señaló, le acabo de comentar que he gestionado y hemos obtenido por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el acompañamiento técnico a cero costo, de manera totalmente gratuita. Contaremos con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el proceso de transición. Ellos han desarrollado una metodología que se ha aplicado con mucho éxito en varios países y ciudades del mundo. Queremos que esta transición permita precisamente que los bienes y servicios que brinda el municipio de Quito a sus ciudadanos continúe de la manera como se viene desarrollando, que la transición no afecte el normal desenvolvimiento de las actividades municipales. Augusto ha estado de acuerdo con aquello y por supuesto también por eso quiero agradecer muchísimo. Vamos a emprender este proceso el día de hoy. Vamos a dividir el trabajo en varias áreas como corresponde, contando para ello con los equipos de trabajo de ambos lados. Este fue uno de los procesos de transición más importantes que ha vivido el Ecuador, como se dice, con los lineamientos y el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que fue importante para la ciudad y que creo que es un ejemplo también de cómo deben ser las transiciones y cómo son las transiciones en procesos democráticos y ordenados. Ahora, ¿para qué y por qué es necesaria la transición? No solo que favorece los procesos democráticos y fortalece la gobernanza, sino que le facilita la asunción al poder a la nueva administración. Entonces, imagínense, la nueva administración ingresa sin saber cuál es el presupuesto, cuáles son los programas, en qué estado están las obras, cuáles son las necesidades ciudadanas, qué se ha hecho, qué no se ha terminado de hacer, y ese es el momento en que realmente se transparentan todos estos procesos y todo este tema de información, que es necesario para una nueva administración, no solo para la toma de decisiones, sino para planificar sus 4 años y para poder resolver los problemas ciudadanos. Esto garantiza además a la ciudadanía que hay una continuidad de servicios públicos, de política pública y que se resuelvan realmente sus problemas. Los ciudadanos lo que menos quieren es pelea política y problemas políticos, más aún en los momentos actuales en los que nos encontramos viviendo, que son muy duros para la ciudadanía en general y con todos estos problemas que nos ha traído la pandemia. Realmente las necesidades de reactivar la economía, de tener una educación para niños que no están siendo educados, de la vacunación, son retos importantes que deben trazarse como eje central de la transición. El proceso de transición más o menos tiene estos pasos. Primero es la aceptación del proceso, es decir, vamos a hacer una transición. La inclusión de asistencia técnica y de veedores, que esa es la forma más adecuada de hacerlo, con personas externas que además están capacitadas para este tema y tienen mucha experiencia. Acordar las reglas y canales de comunicación, no solo los canales de comunicación que le vamos a dar a la ciudadanía, es decir, a la opinión pública, sino también internamente, que es el tema más difícil. Cómo cada ministerio, cada secretaría, cada alcaldía, cada gobierno, cada institución traza sus líneas internas y entre entidades, entre departamentos van compartiendo esta información. Esa comunicación es trascendental. La comunicación interna va a ser eje central de lo que significa la transición, más aún cuando estamos en momentos de crisis. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Porque no se van a poder intervenir absolutamente todas las áreas. La transición tiene que ser muy corta y van a tener que ser en las áreas más fuertes, más críticas. Establecer esa estructura de equipos, quienes van a atender esto desde el gobierno saliente y desde el gobierno entrante, y el seguimiento y cumplimiento de plazos, porque a los 100 días yo ya tengo que tener como gobierno entrante una visión clara de qué es lo que tengo y tengo que ya trazar mi plan de gobierno. Las áreas importantes, las principales en las que se hace una intervención en un proceso de transición son las administrativas, jurídica, de políticas públicas,
y políticas con un eje central de la comunicación. Y el proceso de equipos es básicamente el equipo saliente, el entrante y los veedores de asistencia que también dan también una fortaleza muy grande a este proceso, como vemos aquí. Y tenemos el área legal, la administrativa, la financiera, la de planificación, la sectorial y la de comunicación, que es lo que necesitamos como tener en el equipo de transición. Esto es fundamental. Después de ver un proceso de transición así como ejemplar, además muy local para que lo podamos entender, miremos la importancia de la transición en momentos críticos y qué es lo que pasó en Estados Unidos en la última elección. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. El magnate anuncia su decisión en las redes sociales después de rechazar repetidamente el resultado de las elecciones del país, considerándolas un fraude, y de que sus seguidores asaltaran violentamente el Capitolio en Washington. Para todos aquellos que han preguntado, no acudiré a la toma de posesión el 20 de enero, afirmaba el presidente en su cuenta de Twitter, que fue cancelada durante 12 horas el miércoles para evitar que sus comentarios pudieran sembrar el caos en el país. De no asistir a la toma de posesión, Trump sería el primer presidente en funciones en más de 150 años que se salta la investidura de su sucesor. Tuvieron que pasar casi 24 horas para que el mandatario se decidiera a condenar la irrupción violenta de algunos de sus seguidores en el Capitolio de Washington, en la que murieron 5 personas y 13 agentes de policía resultaron heridos. En un vídeo de casi 3 minutos publicado en la red social Twitter, el presidente aseguró también que el honor de su vida había sido ser presidente del país y llamó a una vuelta a la calma. Estas imágenes no las habíamos visto nunca nosotros en Estados Unidos. Hubiésemos siempre pensado que nos pasaba solo a los latinoamericanos, al tercer mundo en general, y vimos cómo un proceso de transición puede ser completamente crítico. Ya el proceso electoral en Estados Unidos fue uno de los más críticos a nivel histórico. No se aceptaban los resultados, después se terminaron aceptando. El presidente entrante Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, que es la primera mujer en la historia de Estados Unidos que ostenta ese cargo, recibieron un país completamente dividido. Esto implicó una crisis muy grande que comenzó no solo por los ataques al Capitolio, sino también con todo lo que implicó dejar de lado un protocolo y unas tradiciones democráticas que se vivían en Estados Unidos. Todos vimos al presidente Trump subirse a un helicóptero, despedirse e irse. Y esto marcó una diferencia completamente con todos sus antecesores de 150 años en las que se había dado un proceso de transición importante. Tampoco se cumplió la costumbre de que los nuevos, quienes llegan a la Casa Blanca, les reciban el gobierno saliente, como lo hicieron los Obama con los Trump y como hicieron los Bush con los Obama. Esto no se dio en ese caso. Y para como tapar o como para darle fortaleza a todo este proceso, lo que hicieron es reunirse en esta transición, que además tuvo que ser por video, porque no se pudo recibir a todas las personas que van a la transición por el tema de la pandemia. Lo que hicieron fue un video muy interesante en que Bill Clinton, el expresidente Bush y Obama se presentaron como a la falta del saliente presidente Trump a decir la importancia de la transición democrática y cómo todos se ponían a las órdenes para que esto funcione para todos los ciudadanos estadounidenses. Esto fue una crisis, por supuesto. ¿Y qué son las crisis? Son eventos que amenazan a quebrantar una institución, una figura pública o un gobierno, ¿sí? Y hay varios tipos de crisis, como los desastres naturales, los accidentes tecnológicos, la confrontación entre opositores y gobiernistas, escándalos de corrupción, mala conducta de administración, ocultamiento de información y ahora sobre todo todos estos temas que nosotros vemos a partir de las redes sociales y todas estas discusiones, los troll centers y todas estas fake news que vemos que también son parte de la crisis que vivimos. Y estas crisis necesitan una atención y sobre todo tienen que dar respuesta a 3 preguntas principales. ¿Quién es el autor de la crisis? ¿Cuál es la situación actual y los factores de riesgo? ¿Y cómo se responderá ante la opinión pública? Más aún cuando se enfrenta a una crisis en medio de una transición. ¿Cómo la enfrento? Muy rápidamente. Un vocero con alta credibilidad,
personalizando la crisis. El tema de las emociones en este momento es muy importante. Es indispensable mantener un relato y nuestra visión del problema, porque si no contamos nuestra versión de lo sucedido, otros lo van a contar por nosotros, y ahí es cuando comienza a crecer la crisis o a realmente atenuarse, si es que nosotros podemos entenderla y ponerle unas palabras adecuadas para la comprensión de toda la ciudadanía. Tenemos que tener un relato con mensajes muy claros, cargados de emotividad, que conecten con la ciudadanía. Y a lo largo del gobierno, no solo en el proceso de transición, sino a lo largo de todos los años de gobierno, necesitamos un equipo que atienda la crisis y que maneje esto adecuadamente, sobre todo ahora que estamos viendo que las crisis son más comunes que antes y que hay crisis que no son tan crisis, pero que en la opinión pública o en las redes sociales parece que se reventarían y que nos van a hacer quebrantar, y que a veces duran por tendencia 1 o 2 horas en Twitter y pasa. Entonces, inclusive para saber cuál es la magnitud de la crisis, yo necesito un cuarto de atención de crisis, un cuarto de guerra, una sala de crisis, una sala de situación, como se llama en los distintos lugares, o el nombre que ustedes le quieran poner, pero que tiene que atender estas fases. Primero, detectar las señales de crisis y definir si es una crisis o no es una crisis, realizar un análisis de escenarios, prepararnos para dar una respuesta y prevención, desarrollar un trabajo de contención y control de daños, recuperar mi mensaje de gobierno y mi acción de gobierno. Y el último punto, que es el más importante y que es el que casi nunca se hace, es evaluar y aprender de la crisis. Yo creo que si hablamos que gobernar es comunicar, manejar la crisis es liderar un gobierno. Hemos visto a lo largo de esta pandemia cuántos gobiernos no han podido con la crisis de la pandemia, que por supuesto nadie estaba preparado, nadie se imaginaba algo así, pero también hemos visto casos más pequeños, por supuesto, de gobernantes que han podido manejarlo adecuadamente, de gobiernos locales que han podido salir adelante, y también en la mayoría de los casos líderes que no han podido con la pandemia y que no han sabido comunicar adecuadamente. Esto nos debe entender que a lo largo de la gestión hay 3 retos claves de la gestión pública. Y siguiendo a mi colega y amigo Andoni Aldecoa, tenemos 3 retos, y esto es el proyecto político, la gestión de gobierno y la escucha y la comunicación. El proyecto político, ¿qué implica? Que tenemos que tener una visión, es decir, un objetivo social, que básicamente es cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son sus problemas y cómo mi gobierno va a resolver estos problemas. En este momento estamos con las necesidades de la pandemia, de la crisis económica en la que estamos viviendo, y hay que manejar este proyecto dirigido a atender estas principales necesidades que tiene la ciudadanía y construir este proyecto de gobierno a partir de esas necesidades. Y esto marca el inicio de una gestión. Yo quisiera que vean el video. Por ejemplo, aquí está María Eugenia Vidal, ella fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cómo ella marca la agenda, cómo ella empieza esta transición y cómo ella marca su inicio de gobierno a partir de una visión. ¿Cuál es su proyecto político? Mírenlo aquí. Yo no estaría acá si no supiera que cada día cuando me levanto, mi equipo, el equipo con el que vamos a sacar la provincia adelante, es el de los 16 millones de bonaerenses. Cuando termine esta gestión, más allá de todos los proyectos que hayamos llevado adelante, de todas las obras que hagamos, sé que vamos a ser un grupo de personas que dejó todo y que trabajó con honestidad en sentido amplio. Porque la honestidad no es solo no robar. La honestidad es decir la verdad. Es estar ahí cuando nos necesitan, los 7 días de la semana, las 24 horas cada vez que alguien necesita una respuesta. Es plantear cada política y cada proyecto pensando cómo le va a cambiar la vida a alguien. Nuestro legado más importante, el que yo quiero de este gobierno, es que cuando hayan pasado 4 años, los vecinos digan, hubo un gobierno que se preocupó por mí, que vino a mi barrio, que me escuchó y que dejó una provincia mejor. Esta es una forma de entender cómo yo gestiono este proyecto político hacia la ciudadanía. Y esto implica también después que se va a fortalecer a través de la gestión de gobierno, que es básicamente todas las acciones que yo tengo que cumplir día a día,
todos los proyectos, todas las obras que van ¿en qué? En beneficio de la ciudadanía, que van a responder a todos estos problemas que tienen los ciudadanos. Pero la gestión de gobierno marca un inicio y marca desde lo que yo prometí en la campaña, que este es un proceso de transición interesante, porque hay muchos políticos que creen que en la campaña se puede prometer cualquier cosa y que prometen cosas que después no se pueden cumplir o que no son legales o que no son de su competencia. Y eso marca ya un inicio de gobierno. Las expectativas que yo di en la campaña electoral tienen que tomarse en cuenta al inicio del gobierno y crear unas nuevas expectativas. Yo lo que tengo que hacer es evaluar qué prometí, qué es lo que puedo cumplir primero, qué puedo cumplir después, qué es a largo plazo y generar nuevas expectativas con un nuevo valor ciudadano. Esas promesas exageradas no sirven. Esto me va a marcar, me voy a poner la soga al cuello y es por eso que tenemos que tener asesores adecuados en cuanto a la comunicación política. Para eso, todos los que ustedes están aquí, es su trabajo, es parte de nuestro trabajo, el mirar, el alertar, el saber qué se deja, qué se dice, qué se deja de decir, qué se dice, qué se promete en una campaña electoral, cómo conecto con los ciudadanos versus lo que implica ya el gobierno, ¿no es cierto? Los primeros 100 días de gobierno marcan un inicio fundamental y marcan la forma en que yo voy a ir ejerciendo mi gobierno durante los 4, 5 o 6 años en los que esté. Y esto implica conocer y actualizar también el gobierno. Es llegar al gobierno y darte cuenta qué es lo que está ahí. Es conocer el sistema, es conocer el tema administrativo, el tema de compras públicas, el presupuesto, las leyes, las ordenanzas, etcétera. Es conocer la burocracia interna, el cómo se puede trabar por la burocracia interna un proyecto, un presupuesto participativo. Esto es parte del día a día y a veces ese día a día es el que nos come toda la atención y a veces las crisis que se dan en un gobierno son principalmente internas en donde precisamente en esta burocracia interna es donde se traba todo mi gestión. Y a veces no salen los proyectos y a veces no salen las obras y a veces no salen porque hay algo que no está funcionando bien. Y ese es el reto de la gestión y ese es el reto del día a día. Y finalmente la escucha y la comunicación, que es muy importante. Gobernar es comunicar. ¿Para qué tengo que comunicar permanentemente? Para informar, porque lo que no se comunica no existe y esto les está pasando factura a muchos gobiernos que están a mitad de su gestión o terminando su gestión y que me dicen, y bueno, yo hice todo esto y en verdad se ha hecho mucho, pero si no se comunicó, no existe. Nadie sabe, nadie lo conoce. No solo es por un tema de que conozca a la gente, sino que es un tema de rendición de cuentas, de que se está haciendo con los recursos, de que usted está cumpliendo realmente, que está resolviendo los problemas ciudadanos. Si no lo comunica, no existe y su gobierno va a tener realmente muchos problemas al final. Además, necesitamos obtener viabilidad política, posicionar al gobierno, defender un proyecto o una política pública y necesito la comunicación. También esto de yo gobierno bien pero comunico mal es una contradicción de términos. No puede usted gobernar bien si usted no sabe comunicar. Gobernar exige comunicar y gobernar bien exige comunicar bien y de forma permanente. Es como que estuviésemos en una campaña permanente. Y entonces hay que dedicarle tiempo a la comunicación y a la escucha ciudadana, porque ahora la comunicación siempre ha sido de doble vía, pero ahora es mucho más horizontal que antes, mucho más horizontal. Con el tema de las redes sociales y la hegemonía del sistema digital, usted tiene comunicación permanente, los ciudadanos se comunican con usted todo el tiempo, a cada minuto, y me dirán, bueno, sí, pero solo nos insultan. Por supuesto que las redes, y sobre todo el Twitter, se ha dado para eso, pero tenemos otra forma de comunicar y tenemos también que tener a alguien que esté atendiendo esas respuestas. La comunicación no puede ser solo de una vía. La comunicación tiene que ser permanente, de doble vía, de forma horizontal. Y esto también me ayuda a planificar, a marcar escenarios, a prevenir crisis. Parte de la fortaleza en la comunicación también es la prevención de crisis. Y los primeros 100 días de gobierno tiene que tener una campaña importante que marque un poco cómo voy a tener estos 4 años. Fíjense en un ejemplo del gobierno de Enrique Peña Nieto en México.
¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas, el orgullo. Nos mueve un nuevo impulso, la fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. ¿Por qué él nos mueve? Porque en ese momento México se sentía estancado y eso fue lo que la investigación de la opinión pública decía. Pues había que hacer algo que le dé movimiento, que le dé certeza ciudadana de que todo va a avanzar. Esto es parte de cómo serían los 100 días. Ustedes vieron cómo termina el gobierno de Enrique Peña Nieto muy mal, pero inicia bien, inicia con fuerza. Y finalmente, dentro de los procesos de transición, también tenemos que entender que hay un tiempo político. Y hay un tiempo político y hay un legado. Y aquí, ya para ir terminando, yo quisiera dejar las últimas palabras de despedida del expresidente Mujica. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señor. Finalmente, la parte de la transición política tiene que dejar un legado. Finalmente tiene que haber resuelto estos problemas ciudadanos, tiene que haber atendido la crisis, tiene que haber comunicado, tiene que haberle cambiado la vida a la gente. Y de eso se trata la gobernanza, de eso se trata la comunicación política, de eso se trata precisamente estos espacios de discusión que nos deja un eje transversal que es la profesionalización de la política. Y eso es básicamente lo que queremos hacer desde esta universidad. Y así que muchísimas gracias por su atención y estoy ahora atenta a las preguntas. Muchas gracias, Wendy, muy amable. Tenemos algunas preguntas, yo también tengo algunas. Quisiera quizás empezar con un comentario general, conectando algunas reflexiones de nuestro ponente principal de este coloquio, que fue Daniel Inirarity, que él planteó una cosa que me parece que tú también lo has topado desde otro enfoque, y es que efectivamente estamos como nunca asistiendo a un momento en donde las cosas son complejas, en donde hay mucha incertidumbre. Tú planteabas, me parece, algunos factores de esta nueva complejidad, de esta nueva incertidumbre en la que se desarrolla la política y la comunicación política. Mencionabas la pandemia, mencionabas este nuevo perfil de los electores, esta insatisfacción con la democracia y la crisis en general de representación que viven los sistemas democráticos. Señalabas también el incremento de la comunicación digital a través de redes y teléfonos, y en verdad esto ha generado un escenario en donde
todo lo que, las rutinas que antes teníamos dentro de la comunicación y dentro de la comunicación política en especial, se ven cuestionadas, ¿no? Y cada vez la incertidumbre es mayor, ¿no? Entonces te quería preguntar acerca de en este escenario tan complejo que tú has trazado, cómo desde la comunicación política podemos gestionar esa incertidumbre que cada vez es más creciente. Claro, gracias, Cristian. Bueno, yo siempre hago esta comparación, porque como somos tan futboleros y a los que nos gusta el deporte, la comparación con el deporte se nos hace más fácil de comprender. Yo digo que los gobiernos y los políticos o la política ahora se encuentra como en una cancha cuando vamos a jugar fútbol, pero cuando vamos a jugar con zapatos prestados, cuando no conocemos las reglas, cuando no conocemos al otro equipo y nos sentimos así, sin reglas, incómodos, no sabemos a quién nos vamos a enfrentar, sin estrategia y con muchas dudas, porque no tenemos la certeza de lo que implica entrar a la cancha con equipo, con zapatos que ya los he usado, sabiendo quiénes y cómo se van a mover en el otro equipo para poder tener una estrategia y ganar. Y esto es lo que nos pasa también en la política y lo que les pasa sobre todo a los políticos y los políticos antiguos. Yo creo que también vemos nuevos políticos que entienden más del sistema digital y porque pasan de lo que no han sido políticos y de ser ciudadanos comunes a la política, pero quienes han estado durante muchísimo tiempo en la política y te dicen que han hecho política 30, 40, 50 años de esa forma, es muy difícil decirles, ya no es así, la ciudadanía espera algo distinto. Quienes se aferran a esos ritos políticos, a estos cantos, a las banderas, cosas que a veces hay gente que ya no comparte, es muy difícil de romper y de que puedas conectar con los ciudadanos. Yo creo que lo primero es entender que no solo la pandemia, sino como yo les mostraba este cuadro que me encanta de la satisfacción y la insatisfacción con la democracia, es un proceso que ya viene desde hace 12 años atrás, en que la gente se sentía harta de la política, de lo público en general, súper insatisfecha y con un hartazgo muy grande en cuanto a todo lo que le significaba lo político. Esto se incrementa con la pandemia, esto se incrementa con la crisis económica que estamos viendo a partir también de la pandemia, pero que también ya venía desde hace tiempo atrás. Y lo que hace es poner en evidencia que los políticos no están solucionando los problemas principales de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, la comunicación política hace precisamente de puente entre el gobernante y los ciudadanos. Lo que hace es permitirle al gobernante decirle, ok, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes, y también permitirle al mismo gobernante escuchar para saber cuáles son los principales problemas que la gente quiere que le solucionemos. Entonces creo que la comunicación política hace de puente, es un eje central para gobernar, para poder decir todo lo que he hecho, para ganar también credibilidad y confianza, para ir además mostrando todos los retos que voy cumpliendo y para mostrar el camino que voy a seguir, que además es un proceso democrático. Entonces creo que es una herramienta muy grande y que ayuda a la gobernanza, pero que además ayuda a los ciudadanos a enterarse de dónde están mis recursos y qué es lo que se está haciendo. Entonces creo que hay que ponerle mucho más atención y utilizarla permanentemente para gobernar. Perfecto. Acá hay, bueno, les invito a las personas que nos están escuchando a dejar sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Yo voy a ir recogiendo estas preguntas y voy a ir trasladándoselas a Wendy. Tenemos dos preguntas sobre redes sociales, que me parece interesantísimo porque efectivamente la gestión de este nuevo escenario, de esta nueva tribuna que son las redes sociales, es tremendamente compleja por el hecho de que efectivamente nadie tiene el control de las redes, ¿no? Y acá hay dos preguntas al respecto. Dice la una, ¿usted cree que es adecuado centrarse en redes sociales para comunicar a la ciudadanía, tomando en cuenta que también las cadenas, tomando en cuenta también que las cadenas nacionales, los espacios con periodistas afines al gobierno, tienen cansada a la ciudadanía? Esta es una pregunta sobre redes sociales. Y hay otra adicional sobre redes sociales que dice, para poder comunicar a través de las redes sociales necesitamos distinguir los distintos públicos que dichas redes manejan. ¿Cómo podríamos emitir un mensaje directo capaz de comunicar o transmitir a todos esos públicos al mismo tiempo? Ahí tenemos dos inquietudes sobre redes sociales y su gestión.
Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Básicamente, lo que necesitamos entender es que necesitamos una sola estrategia. Es una estrategia. Y eso va a bajar al mensaje a las distintas redes que tenga. Por ejemplo, va a ser una estrategia, mi mensaje va a ser este, y yo voy a hablar, voy a poner el ejemplo del nuevo gobierno que dice el gobierno del encuentro. Y este es mi eje central de todo mi gobierno. Este es mi mensaje central, mi relato. El mito de gobierno que yo voy a utilizar en este momento es precisamente el gobierno del encuentro. Este gobierno del encuentro tiene que llegar a los distintos canales, ¿no es cierto? Yo tengo que hablar en los distintos canales. Unos canales son los medios de comunicación tradicionales todavía, por supuesto que sí. Yo creo que gobernar a espaldas de los medios de comunicación es un error. Por supuesto que puedo hacerlo a través de las redes sociales, pero lo que yo tengo que hacer es un plan de comunicación y decir, ok, tengo este mensaje, ahora necesito saber quiénes son mis públicos. Cuando uno está en una campaña electoral, a diferencia de un gobierno, solo necesita hablarles a los que necesita para ganar. Pero cuando uno pasa a ser gobierno, y esto es parte de la transición, usted tiene que hablarle a todos. Entonces yo necesito hablarles a los que votaron por mí, a los que no votaron por mí, a los que nunca votarían, a los que nunca me van a querer y a los que son completamente fieles a mí desde antes y siempre haga lo que haga. En medio de esto necesito segmentar estas audiencias, ¿no es cierto? Tengo además un mensaje que puede llegar más a los jóvenes, porque quienes están más en redes, y como les explicaba yo las métricas, 14 millones de ecuatorianos tienen una red social, 14 millones de los 17 millones. 8 de cada 10 ecuatorianos tienen una red social. Entonces es un canal, primero, que me abarata costos, que puedo llegar masivamente y que necesito utilizar. Pero como dice ustedes también en las preguntas, no todas las redes sociales son iguales. El Facebook tiene una audiencia, TikTok tiene otra audiencia, Twitter tiene otra audiencia. Entonces yo lo que necesito es tener este plan de comunicación y segmentar estas audiencias y saber la forma de comunicar. El error que se comete desde la comunicación de gobierno es que yo pienso como pensaba antes. Entonces digo, necesito hacer un boletín de prensa, y el boletín de prensa lo pongo en TikTok, en Twitter, en Facebook, y no funciona de esa forma. Ya no necesito poner el boletín de prensa en TikTok. En TikTok se maneja distinto. En Instagram tampoco va a ir la foto del boletín de prensa. Entonces, lo que yo tengo que además es entender la forma en que se manejan las distintas redes. Unas tienen más imágenes, unas tienen más video. Una puede pasar, por ejemplo, toda la rueda de prensa que ya nadie se ve, como parte de las preguntas era. La gente está cansada, sí, está cansada en general de la política. Para más ustedes que tienen chats familiares, ¿quién se ve todos los videos de los chats familiares? Nadie. Ya nos cansamos inclusive de nuestra propia gente de tanto video. No se diga que me voy a ver todos los videos y todas las ruedas de prensa del gobierno. No. Como hay tanta información, como todo el tiempo estamos conectados, ahora somos más selectivos en entender qué voy a ver y dónde lo voy a ver. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Ustedes tienen que tener desde el gobierno que sus redes sean útiles para la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de los quiteños. En medio de la pandemia no sabían si la placa circulaba, si hoy no circulaba, si el toque de queda, a qué hora. Entonces teníamos que ir a la red del municipio o de la AMT para saber si mi placa circulaba, si el toque de queda era qué. Y esa era una información útil para los ciudadanos. Y eso es algo que desde la alcaldía tenían que darnos, tenían que prestar esa información. Entonces yo sigo las redes de ese gobierno porque me sirve en mi día a día. Pero si solo voy a ver temas políticos, peleas y cosas que no me sirven, no la voy a seguir. Entonces tengo que entender mi audiencia, hacia quién, cómo, cuál es el mensaje y a través de qué canales de comunicación. Las redes sociales son importantes porque, como les digo, 14 millones de los 17 tienen una red social, no se diga en el mundo. En general, esto está creciendo, tiene que ser parte, pero también tenemos, como le llamamos nosotros, el círculo rojo. Y el círculo rojo es todos quienes hacen opinión pública y que además todos hacemos opinión pública, pero digamos quienes trabajan con la opinión pública. Y allí están los periodistas, están líderes de opinión, está el tema académico, que está continuamente analizando y comentando sobre los temas y marcando una agenda en cuanto a lo que vaya haciendo o no, o deje de hacer un gobierno. Y tengo esa audiencia, y con esa audiencia también tengo que comunicar. Y esa audiencia tal vez no le guste un video en TikTok y me critique y me diga que qué estoy haciendo. Tal vez esa audiencia piense que es mejor trabajar con los periodistas. Entonces creo que tenemos que tener claro
quiénes son mis actores, quién es mi audiencia y cómo comunicarme con cada uno de ellos en cada momento. Y eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi estrategia de gobierno que se va a ir ejecutando dependiendo del canal, dependiendo la coyuntura, dependiendo a la audiencia que quiero llegar. Perfecto. Continuando con el tema de redes sociales, acá hay otra pregunta que dice, ¿la escucha ciudadana realmente se puede hacer a través de redes sociales a sabiendas de que hay mucho de visceralidad y engaño? ¿Se puede comunicar solo por las redes sociales como lo está postulando el actual gobierno? ¿Qué implica eso? Bueno, ya has respondido en parte, pero quizás no sé si... es un sí, tal vez una acotación importante de la escucha ciudadana. Es importante que nosotros necesitamos entender cuál es la opinión pública y qué está pasando atrás, ¿no es cierto? Es decir, yo emito un mensaje y necesito saber si me creen, si no me creen, si me han escuchado, si está comprensible ese mensaje o qué es lo que comprendieron. Porque no todo lo que digo se entiende de la misma forma. Esto pasa en la comunicación política. Yo necesito tener una medición de opinión pública. Esto se puede hacer a través de encuestas, de grupos focales, de entrevistas, pero además tengo ahora mucha conversación ciudadana en redes sociales y sí puedo hacer una escucha ciudadana en redes sociales. ¿Qué tengo que hacer? No solo es a quienes sigo, porque uno a veces sigue solamente a los que piensan como uno y por eso es importante ir siguiendo inclusive a quienes piensan completamente distinto para tener más clara la película. Pero ahora hay muchas herramientas a nivel de redes sociales que me permiten tener cuadros y gráficos de dónde está la conversación ciudadana, de qué se está hablando en las redes sociales, y eso también complementa todo el estudio de opinión pública que me puede decir de qué están hablando los ciudadanos, qué les importa, qué les interesa. Y esto complementa todo el análisis de opinión pública que puedo tener. Perfecto. Hay otras preguntas, pero antes quizás yo quisiera hacerte un comentario y una pregunta sobre el tema de, especialmente la gestión de redes que hacen los líderes políticos, ¿no? Un caso, por ejemplo, que yo estaba pensando es de la gestión, no sé hasta qué punto errada, o el uso errado o conflictivo que hacía de redes sociales, por ejemplo, el presidente Correa, ¿no? Que incluso salía de la estrategia comunicacional y que efectivamente generaba una especie de ruido, ¿no? en redes sociales. Te quería preguntar acá, el tema de redes sociales es efectivamente la inmediatez, la personalización. ¿Cómo equilibrar eso con efectivamente una estrategia más consolidada, más colectiva? Y efectivamente darle ese aspecto más personal, inmediato, que también exige las redes sociales en el caso de la gestión de cuentas oficiales, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener claro primero que en esta nueva época no puedo no tener redes sociales si soy una persona pública. O sea, de hecho, ustedes vieron ministros que recién se abrieron sus cuentas. Había gente que no tenía y se tenían que abrir su cuenta de Twitter y se tenían que abrir por donde ellos iban a comunicar, porque no se puede ejercer un cargo público y no tener una red oficial. En este nuevo ciclo no se puede. O sea, si quiero hacer un buen gobierno, no, porque parte de la gente se está informando solamente por redes. Entonces ya no escucha la radio, ya no ve televisión. Nosotros tenemos índices y mediciones. Por supuesto que todavía existe quienes miran la televisión, escuchan la radio, leen periódicos, pero ahora se lee mucho más a nivel digital, muchísimo más. Esta es también la crisis que están teniendo los periodistas. Muchos de los que están aquí, no sé si son periodistas, pero hay una crisis muy profunda que también a los medios de comunicación les ha tocado reinventarse. Y entonces ahora tienen su página web, ahora tienen sus redes sociales, hacen videos, transmiten la comunicación y también así generan opinión pública. Porque ya el impreso ya casi no existe, ya se lee muy poco. Entonces, estos cambios que va generando, porque el mundo digital va a una velocidad muy grande y la política está tratando en los gobiernos de alcanzar esa velocidad, pero cada vez tenemos una aplicación nueva, cada día hay una app nueva, un programa nuevo, ya sale la nueva computadora, tengo que actualizar la versión, el nuevo iPhone, el nuevo Android, y todo es una constante lucha de cómo entro en este sistema, que si no estoy al día en el sistema digital, no estoy al día comunicándome con los ciudadanos. Y cuando uno es gobierno, su rol fundamental, además de ser gestión gobernada, es comunicarse con los ciudadanos. Entonces,
tenemos que tener las redes sociales. Lo que sí tengo que tener es un plan de comunicación con una estrategia central que me diga, en redes voy a hacer esto y hasta aquí. También tengo que tener mis líneas rojas de decir, controles no voy a discutir, o si hay ataques, esta va a ser mi protocolo oficial. Es interesante, me gusta mucho a mí el tema de las fake news, por ejemplo, que he estado estudiando bastante, y es también cómo marcan agenda y cómo se transmiten las fake news, que son básicamente mentiras, en las redes sociales y se agrandan. Entonces, frente a todos estos retos del sistema digital, también tengo que tener una posición de gobierno. Entonces, básicamente el consejo es una estrategia de gobierno, es una estrategia de comunicación, y esa estrategia de comunicación tiene que analizar cada canal de comunicación por el que va a ir mi mensaje. Uno es las redes, y todas las redes, es decir, las que yo decida, porque el gobierno no necesariamente tiene que ser todas las redes, tengo que escoger. Hay gobernantes que deciden no usar TikTok, y que me parece bien. Tienes que saber y no hacer el ridículo también, porque si no es una línea muy tenue también el hecho de estar en todas las redes. Y yo también en campaña decía, ¿estamos formando líderes y políticos o estamos formando influencers? Y creo que también hay una línea muy tenue y que también tenemos que ser críticos y decir qué tipo de gobernante quiero ser y qué tipo de líder. Y bueno, eso ya es un tema de liderazgo y que podríamos profundizar, pero creo que la estrategia de gobierno tiene que decirme hasta dónde ir, qué redes utilizar, qué canales y en qué momento. Y que tampoco puedo dejar, por ejemplo, de estar en televisión, no puedo dejar de estar en radio, porque hay lugares donde todavía no se accede al internet, donde también hay un porcentaje todavía de ciudadanos que no tienen todas las redes, y hay que pensar en que tengo que gobernar para todos, entonces tengo que utilizar todos los canales de comunicación. Perfecto, con eso has respondido a una de las preguntas que justamente decía cómo llegar a lugares donde todavía no hay mucha tecnología, ¿no? Voy a leer otra de las preguntas que me parece que también topa o indaga por algunas de las cosas que tú has estado ya planteando, y dice, el contenido también debe tener valor. Perdón, se me movió. El contenido también debe tener valor, no el vacío o solo la propaganda. ¿Cuánto daño hace a un gobierno el abuso de propaganda en reemplazo de la comunicación? Los ciudadanos se cansan. Tú les pasas videos que son muy, muy propagandísticos, que no son profundos o que son muy políticos, y la gente te dice, no le creo. Y es un buen termómetro el pasarlo, por ejemplo, en grupos focales, decir cómo sienten que están estos videos o la comunicación a los ciudadanos, porque ellos te van a decir, esto sí le creo, esto no le creo. Y esto implica mucho trabajar con las emociones, trabajar con la imagen, y hay cosas que a los ciudadanos no les gusta y que te dicen, no le creo. Hay veces inclusive que le ven a alguien y le dicen, no, es que no le creo porque usa esta cosa en el cuello, porque hay inclusive muchos símbolos que hacen que el ciudadano rechace o que hace que le parece que es una persona creíble y que está. Otro tema importante del contenido, que es de la pregunta que nos hacen, es que también no tiene que tener un contenido político. A veces el gobierno no tiene que solo mostrar al gobernante, tiene que mostrar también a los ciudadanos, tiene que mostrar a ciudadanos hablando de sus problemas, y tiene que mostrar también a ciudadanos que estén diciendo la forma en que creen que deben resolverse sus problemas, y también mostrando la verdad en el territorio. Yo creo que eso es más creíble, y eso es lo que está pasando con las redes sociales. Ustedes, por ejemplo, en momentos de crisis, acuérdense del paro aquí en octubre de 2019, los medios de comunicación mostraban algo, ¿no es cierto? Pero también tenías otras plataformas digitales que te mostraban otra cosa, que te mostraban también que habían excesos de la policía, que te mostraban toda esta otra cara que no alcanzaban o que decidían no mostrarte los medios de comunicación. Entonces, creo que también tenemos que entender este nuevo sistema, que si es que yo no comunico y no informo, otros lo van a comunicar por mí. Y que también la comunicación, cuando es real, cuando es más bajada a tierra, cuando es más ciudadana, cuando tiene este contenido que a los otros ciudadanos les informa y les importa, van a tener audiencia. Porque si no, es básicamente, ¿qué es lo que hago? Cojo con mi dedo y cambio y decido ver otra cosa. Ahora, los dedos son los que deciden qué pasa, y decido no seguirle, paso al Twitter, o paso para arriba, o paso para arriba. Pero es básicamente 3
de 3 a 5 segundos tú tienes para enganchar a alguien con un video, con un mensaje. Y si no, pierdes la atención. Yo creo que parte de los retos grandes, además del contenido, es cómo en el principio, cómo desde el inicio marco la atención al ciudadano. Y eso tiene que tener un contenido, sí, pero tienes que también tener mucha creatividad para poder llegar a esta audiencia que les decía yo. Hay nuevos valores. Básicamente el promedio de edad en el mundo es de 30 años, aquí en el Ecuador es de 25, entonces tenemos que entender que es una audiencia bastante joven y que tiene unos valores completamente distintos, pero que a ellos también les tienes que comunicar, sobre todo a ellos, porque es tu población más grande. Y también tienes una población adulta de la tercera edad que tal vez te ve el noticiero de las 7, 8 de la noche sagradamente, y que es ahí donde también tienes que estar para poderte comunicar con una audiencia. Y va a haber otra audiencia rural que tal vez escucha esa radio a esa hora y es donde se informa. Entonces, esa es parte de la estrategia del análisis que tengo que tener para saber qué contenido y por dónde comunicar ese contenido. Bueno, algunas de las preguntas ya han sido respondidas, así que quizás voy a ir a las que no han sido abordadas todavía. Acá hay dos que me parecen interesantes. La primera dice: el Departamento de Comunicación de las instituciones son los responsables de hacer comunicación política. Es una pregunta que nos dejan acá algunas de las personas que nos están siguiendo. Y la otra dice: ¿el manejo político del nuevo gobierno de la crisis de la pandemia es efectivo? No hay vacunas y la vacunación no ha llegado al 15% de los ecuatorianos. Ahí te preguntan dos cosas tremendamente actuales. El Departamento de Comunicación, sí, ellos ejercen la comunicación política, pero también hay un cuarto estratégico que puede ser el área, no sé si es de la presidencia o de un ministro, que es desde arriba, donde se marcan las líneas que van a marcar la agenda, no solo del gobernante, sino también que va a marcar la agenda comunicacional. Es ahí donde se decide: esta semana hablo de vacunación, la próxima de crisis económica, o esta semana voy a hablar de la inseguridad y cómo nosotros estamos trabajando para dar seguridad y el tema de delincuencia, qué políticas estamos haciendo para prevenir esto, etcétera. Entonces, se marca la agenda, se marca la estrategia política, y quienes ejercen eso y que tienes que bajar ya a temas comunicacionales es efectivamente el Departamento de Comunicación. Y por el tema de, sí, la crisis de la pandemia, yo siempre digo que un nuevo gobierno empieza como nosotros empezamos el año nuevo, ¿no es cierto? El 1 de enero vamos a hacer dieta, vamos a hacer ejercicio, vamos a terminar la tesis, vamos a empezar una nueva maestría, etc. Vamos a estudiar lo que uno se plantea, ¿no es cierto? Es los primeros, enero, digamos, que enero todos nos planteamos y todo es bueno y todo es mejor. El inicio de un gobierno nuevo es igual. Todos tenemos esperanza, que le vaya bien, que traiga las vacunas. En general creo que hay un ambiente, y de los índices que yo he podido ver de aceptación ciudadana está por sobre el 70% este nuevo gobierno. Entonces creo que tiene estas expectativas positivas de que la gente quiere que le vea bien. Ahora, esto tiene un desgaste. La mayoría de gobiernos comienza muy bien y después del día a día o la falta de cumplimiento de expectativas o todo lo que se haya marcado va generando o que siga igual, o que se mantenga, o que baje su aceptación porque no ha cumplido nada. Yo creo que en el momento, por los índices que he visto, veo que en la opinión pública está muy bien, porque básicamente yo siempre uso mucho la opinión pública para entender qué está pasando y si es efectivo o no esta política o lo que estén haciendo en campaña. En este caso, creo que el reto, yo también le veía muy complicado que logre cumplir los 9 millones en 100 días, no porque nadie quiere que no se cumpla, sino porque el tema de las vacunas no es que yo pido vacunas y me traen, depende de las farmacéuticas, depende de los otros países. De hecho, hay países del primer mundo que están recibiendo a todos los del tercer mundo porque las vacunas no hay, y se quedan ahí porque estamos los del tercer mundo reactivando la economía del primer mundo, en vez de que las vacunas vengan acá. Pero es un tema de mercado y bueno, nos pondríamos ya en una discusión diferente, pero creo que era muy difícil que cumpla esto. Hay que ver, por el momento creo que la comunicación ha sido adecuada, por el momento creo que los esfuerzos están direccionados. Creo que el tema de la comunicación al momento en la opinión pública está bien. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación todavía están contentos con eso. El momento en que decidan
que no le está respondiendo a una entrevista o que no hay contacto con los periodistas y solo está hablando con los ciudadanos en redes sociales, va a ser otro tema. Yo creo que va a haber un momento en que va a haber ese roce y que los medios de comunicación también van a tomar partido como lo han hecho en todos los gobiernos, pero por el momento los mismos medios de comunicación están abiertos y están en este enero, como digo yo, todos están en enero, así que vamos viendo qué es lo que pasa. Para mí va a marcar mucho los 100 días de gobierno, como fue parte de mi presentación. Yo creo que a los 100 días de gobierno uno dice, bueno, que justamente se cumplen, precisamente si cumplió o no la vacunación de los 9 millones, yo creo que esa va a ser la medición de la gente que está esperando a decir, ok, ¿cumplió o no cumplió? Y creo que parte también de la reactivación económica, que es la otra crisis que tiene que resolver, va también de la mano de la vacunación. Entonces, para mí va a marcar mucho a los 100 días y qué pasa, si es que va a ser efectivo o no. Creo que por ahora es muy temprano para decirlo y creo que todos seguimos en enero, como les digo. Acá había otra pregunta que quiero darle un pequeño giro. Dice, la administración que finaliza y no comparte su información, ¿cómo se podría generar una estrategia comunicacional para tener éxito en la función de un gobierno descentralizado? No sé si se entiende esa pregunta. A ver, voy a partirla en dos. Yo creo que una administración que no comparte su información, no puedes tener, no sé si estás hablando desde la ciudadanía o si eres un parte del gobierno y quieres hacer una estrategia comunicacional, pero en los dos casos creo que si una administración no comparte su información, no puedes tener una estrategia, no puedes realizar una estrategia. Y si es que no comparte información y no comunica, pues tampoco estás llegando a los ciudadanos. Eso por un lado. Y dice, estoy justo leyéndole también, para tener el éxito en la función del gobierno descentralizado. Toda la presentación está pensada en gobierno central o gobierno descentralizado o en un GAP. Yo creo que se aplica las dos cosas. Por ejemplo, en el caso de un gobierno descentralizado, en este momento estamos a mitad, estamos ya 2 años. En este momento están en la rendición de cuentas, precisamente, ¿no es cierto? Y creo que sí, esta es una valoración interesante porque estás en tu mitad de tu gestión. Y en tu mitad de tu gestión puedes tener ya una medición de cuán bien han hecho las cosas. Por un lado, han tenido una crisis de la pandemia y hay que saber si es que han podido manejar bien esa crisis y qué tan valorados están estos gobernantes de los GATS o no. Por otro lado, también puedes tener una valoración ciudadana de credibilidad. ¿Le creen o no le creen a este GAT? Y por otro lado, también tienes que tener una valoración de ¿conocen o no conocen todo lo que se ha hecho? Y es importante porque estás a mitad de gestión. Si no se ha comunicado, tienes 1 año o menos de 1 año para comunicar todo lo que se ha hecho porque después ya entras en un proceso electoral. Así que el reto es súper grande para poder hacerlo este momento. Porque si dejas pasar hasta finales de diciembre, recién comienzas a entender que ya va a venir una posible reelección o se termina el gobierno, estás acabado y no has podido terminar de hacer una estrategia adecuada de gobierno, en el caso de los gobiernos locales. Esta pregunta me lleva a otra, que es ¿cuál es la diferencia en la gestión de comunicación política entre el gobierno central y los GATS, ¿no? ¿Cuál es la relación de qué, perdón? Te decía, ¿en qué se diferencia la gestión de comunicación política cuando hablamos de un gobierno central de la particularidad concreta de los GATS, ¿no? Claro, el gobierno, los GATS, sobre todo las alcaldías, es muy interesante porque la ciudadanía está mucho más enlazada con los gobiernos locales, porque tengo luz eléctrica, cuánto pago de impuestos, tengo agua, hay un bache aquí afuera, tengo luz al momento de que me bajo del bus y mis hijos caminan y tienen seguridad, el parque está bien o no está bien, han recogido la basura, es decir, están en mi vida diaria. Entonces hay una relación muchísimo más cercana que empezar en la política pública de educación nacional o cosas generales, o la vía que va de la costa a la sierra, etcétera. Pero estos son temas del día a día. Entonces yo valoro y evalúo mi gobierno, mi alcaldía, sobre todo las alcaldías. Digamos que la prefectura y más las juntas parroquiales más van el tema rural.
pero también es el día a día. El tema de riego, por ejemplo, también es súper importante en la ruralidad, presupuestos participativos que también se da. Entonces creo que también la comunicación ahí es fundamental. Y ahí se mide, por eso les digo, justo ahorita que estoy en estos 2 años es el momento adecuado para saber si he hecho las cosas bien o tengo que darle un giro completo al tema estratégico y comunicacional. Es ahora, estamos precisamente en la última oportunidad que tienen para dar un giro, porque ya después va a ser muy tarde. Perfecto. Acá creo que hay una última pregunta. Dice Wendy, ¿el paradigma de los 100 primeros días es el de real importancia en una forma romántica de arrancar el nuevo gobierno? Gracias. Y también te voy a leer otra que tiene también que ver con lo mismo, que dice, ¿cómo afectaría al gobierno si no cumple con su promesa de vacunar a 9 millones en 100 días? Bueno, yo creo que es un poco de los dos. Yo creo que sí, es un tema romántico, ¿no? Pero como les digo, en enero uno se pone estas metas y dice, voy a hacer todas estas cosas. Y creo que el nuevo gobierno, como yo les decía, como pasa esta transición de la agenda de campaña a la agenda de gobierno es tan importante porque tienes que hacer primero, analizar todo lo que prometiste en campaña y crear nuevas expectativas idóneas. Porque le vas a decir, bueno, de esto que prometí, esto voy a ir cumpliendo, esto no. Le estás enamorando a los ciudadanos. Estás diciendo, ok, voy a ir al gimnasio y voy a hacer la dieta. Entonces, en este momento es válido porque estás comenzando primero con una aceptación muy alta y tienes toda la atención de toda la ciudadanía, de los medios de comunicación, inclusive tu oposición recién se está conformando. Yo podría decir, ahorita no hay oposición. Si es que pensamos ahorita en este gobierno, no hay oposición. Todavía no hay oposición. Entonces, todo es romántico y por supuesto los 100 días tienen que ser románticos porque estás empezando y estás generando esta expectativa. Creo que técnicamente lo que te marca son unos 3 meses, ¿no es cierto? Porque ya después todo comienza, y la gente también te da, bueno, están empezando. Pero después de eso la vida sigue y la gente te va a decir, no me ha cumplido, no me ha hecho, y comienza una nueva forma de comunicar. Entonces yo te diría que es una mezcla entre el paradigma y un tema romántico, pero que es válido, es súper válido en tema de comunicación política, de generar esta expectativa que suena bonito además. Y la otra pregunta es, si no cumple su promesa de vacunar a los 9 millones, yo creo que va a afectar, yo creo que le va a afectar, ahora depende cómo sale, con qué respuesta sale. Si es que no sale con una respuesta, bueno, es culpa de él, pero si sale con una respuesta de tenemos firmados tantos convenios y los países nos van a dar tanto y por el momento hemos cumplido el 80, 70, yo qué sé, pero seguimos avanzando, depende cómo va a afrontar ese problema, esa primera crisis que la va a tener, que va a ser una crisis real. Y yo creo que va a llegar a eso. No, me parece muy difícil que llegue a cumplir los 9 millones, pero veamos, más tenemos un porcentaje de gente que tampoco se quiere vacunar. Entonces también hay que manejar también esos temas. Ya veremos si sale bien o no sale bien. Yo creo que sí va a haber una afectación. Cuán grande o cuánto dure, eso no lo podemos saber, sino la forma en que ellos van a manejar esta crisis. Bueno, y a mí también me parecía que efectivamente hacer este anuncio de cajón tan optimista con una variable que es el hecho de la disponibilidad de vacunas que no depende tanto del gobierno, de cajón me parecía súper riesgoso, ¿no? Muy riesgoso, pero como se dice también, es mejor tomar los riesgos al inicio de un gobierno que después, porque es muchísimo más difícil salir de los riesgos al final con crisis más fuertes, ya cuando tienes oposición conformada, cuando tienes ya negativos que hay que limpiar. En cambio, al inicio puedes jugarte, ¿no? Y creo que también hay que entender cómo salió el antiguo gobierno. El antiguo gobierno sale 1 de cada 10 ecuatorianos, menos de 1 diría yo, con los índices que se han visto, no creían, en falta de credibilidad, de todo. Sale tan mal que creo que también eso es la expectativa que tenemos en el Ecuador de que le vaya bien, porque fue tan malo el anterior gobierno que es como que, bueno, a este le vamos a ir perdonando porque por lo menos algo mejor está haciendo, y bastante mejor, porque el otro no hizo nada. Entonces creo que también esa percepción está en la ciudadanía, hay que ver hasta cuándo dura. Si es que no se resuelven los principales problemas del Ecuador, que es el tema de la vacunación, de la pandemia, el tema de reactivación económica y de seguridad, es otro cantar, pero vamos a esperar y ver cómo salen, no solo en el proceso de transición, sino al menos en el primer año. Muchísimas gracias, Wendy. Ha sido
una conversación tremendamente rica, tremendamente importante sobre algunos de los aspectos que están cambiando en la comunicación política en la actualidad y revisando estos casos concretos de distintos gobiernos, de nuestro gobierno en transición, que nos parece tremendamente ilustrativo. Yo quiero darte las gracias, ha sido un placer tenerte acá en este seminario y también las gracias a todas las personas que nos han acompañado con sus preguntas, con sus comentarios y les esperamos para la última sesión de este seminario. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Cristian. Gracias a todos quienes están escuchándonos, a quienes hacen el área de comunicación de la Universidad Andina y muchísimas gracias y buenas noches. Que pasen bien. Con todos. Hasta luego.